7 casos únicos que desafían la lógica y te harán abrir los ojos de asombro. Caso 1. El caballo que casi se convirtió en senador. Retrocedamos al siglo I después de Cristo, al corazón del Imperio Romano. En el trono estaba Calígula, un joven emperador que comenzó su mandato con promesas, pero que pronto se dejó consumir por la extravagancia, el delirio y la tiranía. Su obsesión más conocida fue Incitatus, su caballo. Pero no era una mascota común. Le construyó un palacio, le asignó sirvientes y lo alimentaba en platos de oro. Para Calígula, su caballo no era un animal, era una figura de poder. Lo más sorprendente llegó cuando anunció que convertiría a Incitatus en senador. No como una broma, como una declaración de su autoridad sin límites. La historia fue registrada por el historiador Suetonio, y aunque algunos creen que pudo haber exageración, lo cierto es que Calígula dejó una huella imborrable. Hoy es recordado como uno de los emperadores más excéntricos, crueles y desequilibrados de la historia romana. Caso 2. El hombre que llegó a la luna. Después de morir, Eugene Shoemaker fue mucho más que un científico. Geólogo y astrónomo de renombre, dedicó su vida a estudiar el cosmos y soñaba con pisar la luna. Pero su salud le negó esa oportunidad. No pudo unirse al programa de astronautas. En 1997, Shoemaker falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Sin embargo, su historia no terminó ahí. La NASA, reconociendo su legado, decidió rendirle un homenaje sin precedentes. Un año después, en 1998, la misión Lunar Prospector despegó rumbo al satélite natural de la Tierra. En su interior llevaba una cápsula muy especial. Contenía parte de las cenizas de Shoemaker. Cuando la sonda finalizó su misión científica, fue dirigida a impactar deliberadamente contra la superficie lunar, llevando con ella los restos del hombre que siempre soñó con llegar allí. Shoemaker se convirtió así en el primer ser humano cuyos restos descansan en otro cuerpo celeste. Un gesto histórico y profundamente simbólico. Su cuerpo no tocó la luna en vida, pero su espíritu ahora forma parte de ella. Caso 3. El despertador que podía volarte la cama. Mientras tanto, en la aparentemente más racional Inglaterra del siglo XIX, la creatividad de algunos inventores tomaba rumbos inesperados. William Congreve, reconocido por diseñar los famosos cohetes usados por el ejército británico, tuvo una idea explosiva. Creó un despertador poco convencional. Si no te levantabas a tiempo, el reloj activaba una pequeña carga de pólvora que estallaba para darte un buen susto. El objetivo era simple: asegurarse de que no te quedaras dormido. Aunque no era letal, sí era ruidoso, violento y algo peligroso. El más mínimo exceso de pólvora podía dañar muebles, ventanas o al usuario. Como era de esperarse, el invento nunca se volvió popular. Hoy, el despertador explosivo de Congreve es recordado como una de esas invenciones históricas tan extrañas que parecen broma, pero fueron muy reales. Caso 4. El juicio del cadáver, siglo IX. La figura del Papa era la más poderosa dentro del mundo cristiano, pero en 898 ocurrió algo tan insólito que aún hoy parece una locura: un juicio contra un cadáver. El Papa Esteban VI, recientemente elegido, guardaba un profundo rencor contra su antecesor, el Papa Formoso, y no se conformó con maldecir su nombre. Ordenó exhumar su cuerpo, que ya llevaba meses enterrado, y lo sentó en un trono dentro de una corte papal. Vestido con sus antiguas ropas ceremoniales, el cadáver fue juzgado mientras un asistente hablaba por él. Las acusaciones eran graves. Supuestamente, Formoso había usurpado el cargo de manera ilegítima. El resultado fue grotesco. Se lo declaró culpable, se le despojó del título, le cortaron una mano y finalmente su cuerpo fue lanzado al río Tíber. Este evento, conocido como el Concilio Cadavérico, indignó al pueblo romano. Poco tiempo después, Esteban VI fue arrestado y murió en prisión en circunstancias misteriosas. Un episodio que pasó a la historia como uno de los actos más oscuros y surrealistas del Vaticano. Caso 5. Las noches más aterradoras de Tsavo finales del siglo XIX.
El Imperio Británico avanza con su ambicioso proyecto: construir una vía férrea que conecte Kenia con Uganda. Todo iba según lo planeado, hasta que, al llegar a la región de Tsavo, el terror tomó el control. Cada noche, dos leones gigantes se colaban entre los campamentos y atacaban a los trabajadores, llevándolos sin dejar rastro. El miedo paralizó la construcción. Los hombres huían, la obra se detenía y el rumor crecía. No eran leones comunes, eran devoradores de hombres. Se estima que mataron a 135 personas. La situación se volvió insostenible hasta que John Henry Patterson, el ingeniero a cargo, tomó el asunto en sus propias manos. Armado con paciencia, trampas y valentía, tardó 3 semanas en acabar con las bestias. Los cuerpos de los leones fueron conservados y hoy en día pueden verse en el Museo Field de Historia Natural en Chicago. Allí descansan como símbolo de una historia real, donde la naturaleza le mostró los dientes al avance humano. Caso 6. El muro que dividió un país y al mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó partida en dos. En el oeste, un modelo democrático impulsado por Estados Unidos y sus aliados. En el este, un régimen comunista bajo la influencia soviética. Y en medio de todo, una ciudad símbolo, Berlín. Aunque dividida políticamente, la ciudad compartía una frontera porosa, hasta que en 1961, el gobierno de Alemania Oriental decidió levantar un muro. No solo un muro físico, sino una barrera ideológica, el Muro de Berlín. Altas murallas, alambre de púas, torres de vigilancia y soldados con órdenes de disparar. Todo esto para evitar que la gente huyera hacia el oeste, donde la vida era más libre. Pero ni las armas ni el miedo detuvieron a quienes querían escapar. Algunos cavaron túneles, otros flotaron en globos aerostáticos improvisados. Se escondieron en compartimientos de trenes. Y aunque muchos lograron cruzar, otros perdieron la vida en el intento. Finalmente, en 1989, tras años de presión social, protestas masivas y un sistema en decadencia, el muro cayó. El 9 de noviembre, el mundo vio en directo cómo se derribaba una frontera hecha de concreto y control, y se levantaba un símbolo de libertad. Caso 7. El muerto que volvió, según sus vecinos. En pleno siglo XVIII, en los rincones más supersticiosos de Europa del Este, el terror tenía nombre: vampiros. Las creencias populares eran claras. Si alguien moría y luego empezaban a morir otros sin explicación, la culpa era del difunto. No porque estuviera muerto, sino porque había regresado. La situación llegó al extremo en 1725, en un pequeño pueblo de Serbia. Un hombre llamado Peter Blagojevich murió, y en los 8 días siguientes, otras 9 personas fallecieron misteriosamente. Algunas aseguraron, poco antes de morir, que Peter se les aparecía por las noches, apretándoles el cuello en sueños. Aterrados, los aldeanos abrieron su tumba, y lo que vieron confirmó sus miedos. El cuerpo de Peter lucía como si acabara de morir, y tenía sangre fresca en la boca. Sin dudarlo, le clavaron una estaca en el corazón y lo quemaron. Este caso no fue solo una leyenda. Fue documentado oficialmente por autoridades austríacas, convirtiéndose en uno de los pocos registros históricos auténticos de lo que en esa época se consideraba un verdadero vampiro. ¿Cuál de estas historias te dio más miedo o curiosidad? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like, comparte el video y suscríbete para más historias increíbles. Estos son algunos de los crímenes más misteriosos de la historia, y ninguno tiene una explicación definitiva. ¿Cuál crees tú que es el más loco? Dale like, comenta tu favorito y síguenos para más misterios reales. Caso 1. El asesino del jazz. En 1918, la ciudad de Nueva Orleans fue aterrorizada por un misterioso asesino nocturno. Este individuo irrumpía en casas mientras sus víctimas dormían y las atacaba con un hacha, muchas veces usando una que encontraba dentro del mismo hogar. Lo más inquietante, nunca robaba nada. Casi todas las víctimas eran comerciantes italianos. Semanas después, un periódico recibió una carta firmada por el hombre del hacha, donde advertía que regresaría un martes por la noche. En su mensaje,
dejó claro que perdonaría a quienes estuvieran tocando música jazz en sus casas. En respuesta, esa noche la ciudad entera sonó a jazz. Cada hogar, cada esquina. Nadie durmió. Y curiosamente, el asesino no volvió. Nunca se supo quién fue, ni por qué mató. Su identidad quedó en la sombra, y su leyenda marcó para siempre la historia de Nueva Orleans. Caso 2. El hombre que imprimió dinero sin asaltar un banco, Alves dos Reis, un ciudadano portugués, protagonizó una de las estafas más sorprendentes del siglo XX. Sin necesidad de un arma ni de entrar a un banco, logró inundar la economía de Portugal con millones en billetes totalmente auténticos, pero ilegales. ¿Cómo lo hizo? Falsificó un contrato que aparentaba ser del Banco Central de Portugal, el cual supuestamente le autorizaba a imprimir dinero. El documento era tan convincente que incluso engañó a la empresa alemana encargada de producir los billetes oficiales. En total imprimió unos 200 millones de escudos. Con ese dinero compró negocios, bancos y vivió como millonario. Incluso estuvo cerca de tomar el control del propio Banco Central. Sin embargo, la repentina abundancia de billetes levantó sospechas. Las autoridades investigaron, descubrieron el fraude y en 1925 lo arrestaron. Así terminó una estafa que casi hunde la economía de un país. Caso 3. El asesino que dejó su nombre escrito en la historia Londres, 1888. En sus calles oscuras comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres brutalmente asesinadas. Les degollaban con precisión quirúrgica y en algunos casos les extraían los órganos internos, como si el asesino supiera de anatomía. Las víctimas compartían un perfil. Eran mujeres que ejercían la prostitución en los barrios pobres. La policía, presionada por el miedo público, lanzó una gran investigación, pero nunca logró identificar al culpable. Fue entonces cuando llegó una carta a la comisaría, escrita con frialdad. La próxima vez mataré de forma más horrible. Firmada, Jack el Destripador. Ese nombre, nacido del propio asesino, quedó grabado para siempre en la historia criminal. Y hasta hoy, más de un siglo después, sigue sin saberse quién fue el autor de esos crímenes. Un misterio que, quizás, jamás se resuelva. Caso 4. El atraco más audaz del siglo 1963. Un tren postal viajaba desde Glasgow hacia Londres con una fortuna a bordo. Sin armas ni violencia, un grupo de ladrones ejecutó uno de los robos más meticulosos del siglo XX. Alteraron las señales del tren para hacerlo detenerse en un punto exacto. Allí, abordaron el convoy y se llevaron solo un vagón, el que contenía el dinero. Más de 2.6 millones de libras desaparecieron esa noche. Hoy equivaldrían a más de 200 millones de dólares. Después del golpe, se refugiaron en una granja, creyendo que lo habían logrado. Pero un descuido les costó caro. Dejaron pistas que la policía rastreó una por una. Así, los miembros de la banda fueron cayendo, excepto uno. Ronnie Biggs, uno de los ladrones, logró fugarse de prisión y huir a Brasil, donde vivió por años como prófugo célebre. Este asalto pasaría a conocerse como el gran robo del tren Caso 5, el oro que nunca existió. A principios de los años 90, una pequeña compañía canadiense llamada BreX sorprendió al mundo al anunciar un hallazgo impresionante: enormes depósitos de oro en Indonesia. La noticia causó una revolución en el mercado financiero. Las acciones de la empresa se dispararon y miles de inversionistas pusieron su dinero sin pensarlo dos veces. Pero todo era una farsa. El geólogo de la compañía, Michael de Guzman, había manipulado las muestras de tierra añadiendo polvo de oro para hacerlas parecer legítimas. Durante años logró mantener el engaño. Finalmente, en 1997, la verdad salió a la luz. Las acciones de BreX colapsaron hasta llegar a cero. Se esfumaron más de 6.000 millones de dólares. Afligido, Michael saltó desde un helicóptero en pleno vuelo, quitándose la vida. Así quedó marcado uno de los fraudes más escandalosos en la historia de la minería. Caso 6. El hombre que desapareció en el aire. Un día antes de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 1971, un hombre con un maletín abordó un vuelo comercial entre Portland y Seattle. Usó el nombre Dan Cooper,
Ya en el aire, entregó una nota a una azafata. Afirmaba tener una bomba. Exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Las autoridades accedieron. Al aterrizar, permitió que los pasajeros descendieran. Solo quedaron a bordo algunos miembros de la tripulación, y su plan aún no había terminado. Poco después, el avión volvió a despegar. En algún punto entre las nubes, Dan Cooper abrió la compuerta trasera y saltó al vacío con el dinero. Nunca volvió a saberse de él. No se encontró su cuerpo, ni el paracaídas, ni el botín. Los medios, por error, lo llamaron D.B. Cooper, y bajo ese nombre pasó a ser leyenda. Su huida sigue siendo el único secuestro aéreo no resuelto en la historia de Estados Unidos. Caso 7. El vampiro de Atlas. Era 1932 en Estocolmo. Tras varios días sin saber nada de Lili Lindström, las autoridades decidieron ingresar a su departamento. Allí la encontraron, sin vida. La escena dejó a todos desconcertados, no solo por la muerte en sí, sino por un detalle que heló la sangre de los investigadores. El cuerpo de Lili no tenía ni una gota de sangre, pero eso no fue lo más perturbador. Cerca del cadáver había una cuchara con restos de sangre humana. ¿Qué significaba aquello? La policía comenzó a sospechar que el asesino no solo había matado, sino que posiblemente había bebido su sangre. ¿Cuál de estas historias te dio más miedo o curiosidad? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like, comparte el video y suscríbete para más historias increíbles. Gracias por ver. Hasta la próxima.